Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que se les estén pasando súper chido, como siempre. Bienvenidos a otro video de esta música que tanto nos gusta, así que corre el intro e iniciemos. Como pueden ver en el título, hoy toca dar un análisis de otro rockumental. En esta ocasión, de un hombre cuyo aura de misterio es tan grande que hasta el día de hoy sigue habiendo leyendas y mitos respecto a su vida. Un hombre que inició toda una tradición en el mundo del rock cuando ni siquiera existía el rock. Un hombre que hasta el día de hoy sigue resonando su nombre en muchos músicos de rock e inspirándolos también. Él es Robert Johnson, o mejor conocido como el hombre que le vendió su alma al diablo a cambio de ser el mejor músico de blues de aquella época. Y para quienes no sepan quién fue Robert Johnson, claro que vamos a hablar de él antes de entrar de lleno al análisis del documental. Robert Leroy Johnson nació en un pueblo de Mississippi en Estados Unidos llamado Hazelhurst el 8 de mayo de 1911 y murió el 16 de agosto de 1938, es decir, a los 27 años, el primer músico respecto a todo esto del rock y del blues que falleció a los 27 años. Fue un cantante, compositor y guitarrista de Delta Blues, y el mejor en aquella época, porque todos estaban impresionados con su habilidad para tocar la guitarra. Y bueno, esta es toda la información que puedo dar antes de entrar al análisis, ya que se sabe muy poco de él. Por eso todo este mito y esta hora al respecto de él. Y es que en aquellas épocas se daba muy fácil este tipo de cosas, ya que no había teléfonos, no había cámaras en todas partes, no había información tan accesible como es el día de hoy. Obviamente no, en esos entonces y más en los pueblos, la información no corría tan rápido y no estaba tan accesible para todos. Se sabe muy poco de él y los registros que habían o que siguen habiendo al día de hoy son muy escasos y muy confusos. El documental de verdad que está muy bueno, porque imagínense investigar a una persona de quien no se tiene un registro. Imagínense que esto fue hace más de 70 años. Es algo muy difícil y lo hicieron muy bien. Está muy chido, véanlo, ya que si no han escuchado el nombre de Robert Johnson, deberían escucharlo, deberían investigarlo y escuchar su música, porque fue una de las principales referencias de los músicos británicos y estadounidenses de rock en los años 60. Muchos músicos de rock se inspiraron en el Delta Blues de Robert Johnson, y así como en todo su mito, para crear sus piezas que dieron pie al rock que hoy conocemos. El documental forma parte de una serie de documentales por parte de Netflix, tengo entendido yo, que se titulan Remastered. Y este en específico se titula Remastered: La encrucijada del diablo, o Devil at the Crossroad, a Robert Johnson Story. Se estrenó el 26 de abril de 2019 y dura 48 minutos. Inicia hablando del aura que rodeaba a Robert Johnson. Ese aura de misterio, de intriga, de un hombre del que no se sabe nada. Y es entendible, porque ¿en qué otro aspecto de Robert Johnson se iba a enfocar el documental? O sea, si no se sabe nada más que su mito, esa historia, pues en eso se va a enfocar el documental. También pasan a varias personas que son las entrevistadas en el documental, hablando de manera muy rápida de qué es lo que les gusta de él, qué opinan de él, en qué se inspiraron, qué tomaron de Robert Johnson para ellos mismos. Y ese es como el intro del documental. Así inicia, pasa el intro con animaciones muy buenas. De hecho, todo el estilo que le dan al documental está muy bueno. Y después de eso ya comienzan dándote un poquito más de información. Lo primero
es que solamente existen 2 fotografías de Robert Johnson. También se comprende porque en esa época supongo que debía de ser muy costoso sacar una sola fotografía. Y video peor, si solamente hay 2 fotos, no hay ningún video. También te comienzan mencionando que solamente hubo 29 grabaciones de sus composiciones en American Record Company. Ellos fueron los encargados de grabarlo de una manera muy rápida. Eso sí, él era un virtuoso tocando la guitarra y cantando. Por eso el mito. Era demasiado bueno que la gente no se lo creía. Y grabó 29 composiciones. También te mencionan que murió a los 27 y que formó el club de los 27, básicamente porque fue el primero en ingresar. Otro aspecto que mencionan es el por qué se inició la investigación acerca de quién era Robert Johnson. En 1967 se encuentra el acta de defunción de Robert. Es decir, casi 40 años después aparece su acta de defunción. Y es ahí donde obtienen un poco más de información. Por ejemplo, quiénes fueron sus padres. Entonces, a partir de todo esto, comienzan a entrevistar a personas que vivieron con él en Mississippi, como vecinos o amigos, ya que familiares como tal Robert se podría decir que no tenían. Eso te lo explican después. Básicamente no tenía contacto con su familia. Pero fue ahí en 1967 con su acta de defunción que se supo quiénes eran sus padres, Julia y Charles Dodds. Charles era un granjero y carpintero acaudalado que tuvo que huir de Mississippi a Memphis porque los blancos, o el más bien KKK, como esa famosa canción de The Ramones, el Ku Klux Klan, quería hacerle algo malo ya que envidiaban su riqueza. Entonces, pues ya saben, esa época fue muy dura para las personas de color hasta los años 60, 70, o sea, hubo una lucha enorme, siempre la ha habido, hasta hoy en día pasan cosas. Entonces en esas épocas era aún peor, muchísimo peor, y existía el Ku Klux Klan. Entonces se dice que Charles tuvo que huir a Memphis. Julia quedó sola y se quedó con un peón, quien sería el padre de Robert, el que lo criara. Pero Charles se supone que era el padre biológico de Robert. Y es aquí donde entra uno de los entrevistados principales, si no es que el principal entrevistado de este documental, llamado Steven Johnson, quien es el nieto directo de Robert Johnson. Él cuenta que se enteró que era su nieto a la edad de 15 años. Él es un cantante y creo que también toca la guitarra. Es el entrevistado principal de todo el documental. Él habla toda su experiencia de ser el nieto de Robert Johnson, y así inspirarse en su música y lo que se siente y las cosas que ha hecho. Y después de él comienzan a aparecer más entrevistados, entre ellos pues muchos músicos. Rory Block, Terry Harmonica Bean, Zach Shane, Kate Richards, por ejemplo, que es el que estoy seguro que todos deben de conocer. Habla ahí en ese documental, es entrevistado, ya viejito y todo, pero habla. Y también otro entrevistado que es de los últimos en aparecer porque ahí ya no está en el estudio. Esas son unas grabaciones creo que de los años 80. Es Claude Johnson, hijo directo de Robert Johnson. Pero él explica que nunca conoció a Robert, ya que pues ahorita vamos a ver un poco de la historia, triste historia de Robert. Como sea, solamente vio a Robert 2 veces. Y una de esas creo que fue a los 7 y fue nada más porque le fue a dejar dinero. Después de esto ya te comienzan a dar un poco de historia, iniciando por la infancia de Robert. Su mamá se regresó a casa con un aparcero y es donde se dice que pues Robert era maltratado de niño. Hablan de su difícil vida trabajando en el campo. Había mucha pobreza y ellos no se salvaron de eso. En aquellos entonces, muchos de los músicos de blues lo que buscaban era ir a los bares en la ciudad más cercana o ir de ciudad en ciudad para tocar, ganar unas propinas y de vez en cuando tenían la suerte de que los dueños de los bares los contrataban para que tocaran ahí y ya les pagaban un poco más. Entonces ese era el sueño de Robert, eso era lo que él quería, vivir del blues. Pero por el Mississippi la gente era muy religiosa, muy cristiana.
Entonces el blues era visto como música del diablo, literalmente. Estaba bien satanizado el blues. Música que tal vez hoy en día a muchas personas les parezca aburrida, en ese entonces era música del diablo. Y quienes lo tocaban no merecían nada. Pero a Robert esto no le importó, su amor por el blues era demasiado fuerte y se iba de ciudad en ciudad a tocar. Cosa que era muy peligrosa, pero él lo hacía de todas formas. Y después de esta mini historia de su infancia, viene lo que sería el momento clave que daría pie a este mito. Y es que Robert Johnson en una de sus idas a los bares estaba viendo tocar a dos de sus ídolos, Son House y Willie Brown. Ellos estaban tocando y en su descanso para tomar un cigarrillo, Robert siempre se dice que agarraba las guitarras y se ponía a tocar, pero era callado por ellos al instante. Decían: oye, niño, vete, tocas horrible, deja de hacer ruido. Entonces en uno de estos, Robert se enojó y les dijo: ya verán. Se fue y se ausentó todo un año. A su regreso, cuando Willie y Son estaban tocando, él agarró su guitarra que llevaba con él y comenzó a tocar de una manera tan rápida, prodigiosa y a cantar muy bien que dejó impresionados a los músicos Son y Willie. Entonces desde ese momento nacieron infinidad de rumores. Se dijo lo que no se tenía que decir, porque cómo es que en un año una persona que tocaba tan mal la guitarra llegara de repente con una y comenzara a tocar mejor que nadie, mejor que personas que ya habían tocado durante años muy bien la guitarra. ¿Cómo había hecho él para hacerse tan bueno en tan poco tiempo? Algunas de las razones objetivas y lógicas que se le pueden dar a todo esto, según el estudio y según mi perspectiva también, es que sus letras hablan mucho sobre el diablo y de una relación con él. Eso pudo haber también inculcado en la mente de las personas el hecho de que tuviera una relación o haya hecho algún tipo de pacto diabólico. También tiene un contenido de vudú, pero esto es que el folclore afroamericano tiene al vudú como un poder que daba control a las personas afroamericanas, vaya, en una época muy hostil para ellos. O sea, el temor de ser linchados en cualquier momento, por ejemplo. Imagínense, el poder del vudú les daba una seguridad, algo en que confiar para que esto no sucediera. Otro punto que tenemos que tener en cuenta para que darle algún tipo de sentido a todo esto es que Robert tenía unas manos muy grandes. Podemos ver en las fotos, en las dos únicas fotos que tiene, cómo sus dedos están demasiado grandes. Esto le podría haber facilitado mucho hacer notas, acordes, ritmos, fraseos, cualquier cosa en la guitarra. Y ya después de esto te cuentan la muerte de nuestro Robert Johnson. Se encontraba en un bar o un garito llamado Three Forks, en donde se encontró con un trabajador de ahí. Robert se había metido con su esposa. Sentados en la mesa, piden una botella de whisky. La botella de whisky venía destapada, y a pesar de las advertencias a Robert de que nunca tomara una botella de whisky que estuviera destapada, hizo caso omiso y se la bebió. Pocos días después, Robert Johnson fallece. Después de su muerte, el músico John Hammond organiza 6 meses después un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York titulado An Evening of American Negro Music, From Spiritual to Swing, dedicado a Bessie Smith, donde querían que él, Robert Johnson, tocara, pero encontraron que había muerto pocos meses atrás. El organizador John Hammond hizo algo. Fue que esas 29 canciones que grabó antes de morir las puso en un fonógrafo y las reprodujo en ese salón gigante. La gente enloqueció, se puso como loca porque amó su música. Estamos hablando de que esto fue en la ciudad de Nueva York. Ahí ya no había tantos prejuicios como en Mississippi, o por lo menos no tanto como en otros lugares, en otros pueblitos. Las personas de Nueva York que estaban más acostumbradas amaron a Robert Johnson. Después de ahí, Muddy Waters en Chicago pone las bases del blues basándose en Robert Johnson para dar inicio a lo que sería la música rock. Si el video les gustó, banda, pueden dejar su like y suscribirse al canal si no lo han hecho, y si es que quieren. Eso ayudaría a que este tipo de música llegue a más oídos. Así que nos vemos, banda, cuídense.